Hola chicos, buenas, ¿cómo están? Buen día a todos, espero que anden muy bien. Saludos. Avísenme si me están escuchando bien por aquí por el chat. Que van a verlos a todos, ahí veo que están entrando más gente. Buenísimo, de 10. Buenas César, ¿cómo va? Buenas a todos, espero que anden muy bien. Buen día Ivana, de 10, buenísimo. Ok, a ver, primero voy a buscar esto que... Y ahora ya estamos. Buen día a todos, espero que anden muy bien. Me había metido a otro Zoom, al Zoom de otra comisión, por eso recién llego aquí. Bien, bueno, primero que nada les quería comentar que esta semana tenemos lo que va a ser la semana del repaso previo al examen del día viernes de ustedes, ¿ok? El día viernes 6 tienen el examen, miércoles, jueves y viernes, sí, el día viernes 6 tienen el examen que va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Va a estar abierto el examen en ese horario y ustedes van a poder rendir en cualquier momento, ¿ok? Sabemos algo acerca de este examen, cosas que nos pusieron aquí dentro de la plataforma, ¿ok? Buen día a todos. Nos dicen, bueno, esto que va a estar disponible desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y una vez que iniciamos, tenemos 120 minutos, es decir, 2 horas para poder completarlo. Y con 3 intentos para realizarlo. No sé bien, todavía no pregunté, eso iba a preguntar justo ayer y me olvidé de si son 3 intentos de 120 minutos o 120 minutos y ahí entran los 3 intentos. ¿Bien? Tengo que preguntar bien eso, déjenme que les confirme. Pero sé que las preguntas que le van a tocar son 5 preguntas del módulo 1 y 5 preguntas del módulo 2 quizás, con este tipo de preguntas de opción múltiple, es decir, donde ustedes van a tener que escoger una de las opciones o responder verdadero o falso. ¿Bien? Así que me imagino que van a tener 120 minutos por intento, porque en cada intento van a cambiar las preguntas, ¿ok? Al menos que reintenten con el mismo intento, y bueno, ahí sí no tendrían problemas con que sean solamente 120 minutos, ¿ok? Bueno, se aprueba con el 50%, es decir, con 5 preguntas correctas, y cada pregunta va a puntuar con un punto. Eh, Esto es muy importante, que como nuestro examen va a estar abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche, traten de entrar antes de las 9 para que tengan esos 120 minutos y los aprovechen, ¿bien? No entren después de esa hora porque se van a quedar quizás con poco tiempo. Son preguntas, como en todos los exámenes de programación, que tienen que dedicarle su tiempo, leerlas con mucha atención y estar bien atentos, ¿ok? Entonces, sería muy importante que puedan ver y entender que necesitan dedicarle su tiempo. ¿Ok? Voy a preguntar bien esto porque acá nos habla acerca de que la nota va a poder verse al finalizar el examen. Es decir, que quizás repitan con el mismo intento. O sea, voy a preguntar bien eso. Si tienen 120 minutos con intentos diferentes o 120 minutos con el mismo examen, 3 intentos. ¿Ok? Bien, sé que me podrían ir poniendo ahí en el chat a los que pudieron asistir a la clase del profe Cristian Ballesteros el día viernes. Me gustaría saber si pudieron ir, si les comentó algo acerca del examen, que, buenas, ¿cómo va? Quería saber también si les dio más importancia a algunos temas que a otros temas. Él es el que prepara el examen de estos 2 módulos, que son los que hizo, así que estaría bueno que me puedan dar un feedback acerca de qué vieron en su clase, cómo se sintieron. Yo no, más que nada repasamos clase 1 y 2. Ok. ¿Clase o módulo 1 y 2? Bueno, son clase 1 y 2. Ah, está, buenísimo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, la idea es, hoy, nosotros tenemos hoy nuestra primera clase, va a ser repasar un poco acerca de la teoría
de estos dos módulos, del módulo número 1 y del módulo 2, y el jueves vamos a repasar la parte práctica, ¿ok? Entonces vamos a dividir todos estos módulos que veníamos haciendo y tratar de hacerlo en un compilado, o sea, de forma rápida, pero la idea es que si es que hay dudas o si es que hay algo que no se entiende, que me paren en cualquier momento y me digan, ok, vamos a explicar esto, no entendí bien esta parte o lo que sea que necesitemos y lo vamos a ir resolviendo, ¿ok? Se puede rendir desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿bien? Lo recomendable sería que entres antes de las 9 para que puedas tener las 2 horas del examen. Así que eso se pensó porque como es un día viernes, puede haber gente que tenga clases por la mañana o por la tarde o por la noche, entonces en los 3 horarios que le quede cómodo 2 horas para poder concentrarse, que entre y que lo pueda resolver en ese momento. ¿Ok? Dentro de la parte de novedades, aquí del curso, fíjense en avisos, creo que está bueno, foro de consultas, a ver, voy a ver, uno de estos dos es. El profe Cristian dejó algunos videos, ¿ok? En esta parte que dice videos de Java del profe Ballestero Cristian. Ustedes saben que el profe tiene su canal de YouTube y prepara videos acerca de temas relacionados con la programación. Y muchas de las cosas que vimos en estos dos módulos, él las separó y las dejó aquí explicadas por temas, ¿ok? Fíjense, desde cómo descargar, configurar el IDE, hasta cosas que fuimos viendo después, actualizar variables, utilizar contadores, acumuladores, condicionales, con los ciclos de estructuras condicionales, y así dejó esto para que lo puedan ver más en detalle, con algunos videos un poco cortitos, bastante didácticos para poder entenderlo, y otros con un poquito más largos que le van a tener que dedicar su tiempo, ¿bien? Con algunos ejercicios también que están bastante buenos, y estaría bueno que lo vean para poder repasar antes de las pruebas, ¿ok? Están buenos los videos y están separados por tema, como le digo acá, así que si entran y pueden entrar aquí a la parte de avisos, ahí dejo este link. Yo se los compartí ahora por el chat para que lo puedan ver. Sí, desde las 8, Mario, creo que ahí le había respondido, hasta las 11. Bien. Así que bueno, ahí les dejo entonces. Está también, bueno, acá en el foro van a encontrar bastantes cosas, así que vayan viendo, si pueden, estos videos. El profe los separó por temas para que podamos entenderlos, interpretarlos y tener como más práctica antes del examen, ¿ok? Si bien no, bueno, van a hacer un examen que va a tener sus preguntas. Yo les había recomendado acerca de estos pequeños cheat sheet que traen como hojas de referencia, ¿bien? Para que puedan tener a mano lo más esencial, digamos, para poder resolver sus cosas. Quizás sí, eso también le iba a decir. Hay algunas cosas que van a ser preguntas teóricas y hay algunas cosas que van a ser pura práctica, digamos. Le van a tirar un pedazo de código y van a decir, ok, ¿qué pasa cuando corro esta sentencia? ¿Qué pasa cuando corro este bloque de código? De este bloque de código elige una de las salidas y ustedes van a tener que elegir a partir de ciertas salidas. O por ahí puede ser cómo debería cambiar este pedazo de código para obtener tal salida y así, ¿ok? Entonces van a tener que estar muy atentos. Este no era el que yo les quería mostrar. Este es bastante largo. Este es más cortito y tiene todo lo esencial, ¿ok? Fíjense, para que puedan tenerlo a mano y no olvidárselo, y está bastante bueno, digamos, ¿ok? Así que desde acá van a poder sacar las cosas más sencillas, las más comunes, las que van a necesitar más rápido, porque como preguntaba aquí su compañero Tomás, seguramente van a tener que tener el Eclipse abierto y probar algunas cosas, ¿ok? Si están muy cancheros, si hicieron mucha práctica, quizás no necesiten ni probarlo. Sí, el día del examen es el día viernes, fíjate acá en la parte de
de examen parcial en el foro, perdón, en el Moodle. Está el viernes 6 de mayo, es decir, este viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿ok? En esa franja de horario tienen 2 horas para realizar su intento y poder rendirlo. De 10, buenísimo. Y bueno, lo que le estaba mostrando hace un rato el profe Cristian está aquí en la parte de avisos, ¿bien? Si lo quieren buscar, de todas formas ahí le pasé el link. Bueno, como les decía, traten de tener abierto el Eclipse antes de empezar el examen. A veces en algunas compus se puede trabar un poco más y otras un poco menos, pero es muy importante porque van a tener que probar cosas seguramente. Como le digo, si están un poco cancheros con esto, practicaron bastante y no tuvieron problemas, seguramente van a poder resolver cosas sin probarlas, ¿ok? Pero suele haber acá dentro de los exámenes de programación algunas cosas más de atención, no sé, de que estén bien atentos a lo que están haciendo y se le pide eso. El examen es con cámara también. Creo que no. A ver si vamos a la realidad. Yo les comentaba ayer a los chicos que hoy en día las empresas que son medianamente serias te entregan, vos presentás tu currículum, pasas por todas las etapas de selección y en una de las etapas está la prueba técnica, donde te mandan a vos, a tu mail, un PDF con, no sé, 30 ejercicios para resolver, con la dificultad de acuerdo al puesto que estás pidiendo, y te dicen, tenés un día y medio, o 2 días, o tantas horas para entregarnos el resultado de todo eso. Y a ellos no les importa cómo vos lo resolvés, simplemente tenés que entregar los resultados, ¿ok? De qué es lo que hiciste. Esa misma prueba es enviada a varias personas que están haciendo el periodo de selección y quien resuelva la mayor cantidad de ejercicios o que lo resuelva de la mejor manera va a tener mejor ubicación en cuanto al puesto, ¿bien? Pero, como le digo, no importa cómo lo resuelvan, porque es así, sinceramente, vamos, te traen el problema, vos tenés que buscar y darte vuelta con todo lo que tenés para poder resolverlo. Hay cosas que son muy, muy difíciles y bueno, las ponen ahí para ver cómo haces para resolverlo. Bien. Bueno, creo que les dejé algunas cosas acerca de estos. Ténganlo a mano a este. Yo siempre bueno, yo lo tengo impreso, así, ¿sí? Porque por ahí cuando quiero ver algo o cuando quiero tenerlo a manos y no tengo internet, lo utilizo, digamos. Bien, pero bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente, ¿ok? A ver, no sé si hay alguna otra duda. Buen día, Karina, ¿cómo va? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir avanzando desde lo que vimos el primer día de la clase hasta lo que vimos de teoría el último día, de forma mm, quizá un poco rápida. Yo voy a aprovechar que esto lo van a subir. Voy a pedir que lo suban también lo más rápido posible, ya que tienen el examen acá a un par de días. Pero la idea es que ustedes me paren en cualquier momento que no entendieron algo o que hay algo que no está lo suficientemente claro. ¿Ok? O por ahí si les quedó duda, ya sea ahora que lo vamos repasando o cuando lo dimos al tema les quedó la duda ahí y les quedó dando vuelta en la cabeza, que lo pregunten, ¿bien? Vayan al examen sintiéndose que no tienen dudas, ¿ok? Siempre va a haber una que otra pequeña duda ahí, pero si lo pueden preguntar, si se pueden sacar las dudas ahora en el grupo de Discord, por WhatsApp, por donde ustedes necesiten, si necesitan entrar a una clase más de consulta o lo que sea, háganlo para que se saquen las dudas. Están todos los profes, yo y la gente que está de consulta, más los que dan soporte en la parte de los tickets, para que puedan responder cualquiera de sus dudas y no sientan eso, ¿bien? Que van a ir al examen con algún tipo de duda. Así que bueno, vamos a arrancar. Voy a necesitar que estén bien atentos, digamos, para que cuando sientan que hay algo que no entienden, me lo digan, ¿ok? De todas formas, también siempre voy a estar preguntando y si va todo bien, también avísenme así continuamos, ¿ok? Bueno. Vamos a ir, yo voy a detenerme en los temas que yo considero que son más importantes para el examen, pero si ustedes ven que en la prueba o el día que tuvieron esto con el profe Cristian, la clase con el profe Cristian, él se detuvo en algún otro tema también,
Háganmelo saber, así le damos más énfasis, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, ya hay bastante gente, pues seguramente van a entrar algunos que otros compañeros más, pero ya estamos en horario de comenzar, ¿ok? Buenísimo. Vamos a arrancar con el módulo número 1, bien, y lo que vimos en las primeras clases. Todo acerca de la formulación de problemas y cómo antes de escribir código teníamos que tener una forma de pensar las cosas para recién pasar a escribir y no tener que hacer código dos veces por no haber pensado antes cómo resolver los problemas. Bien, para nosotros programar, como dice aquí, va a ser simplemente definir instrucciones que luego se van a ejecutar en un ordenador, es decir, en una computadora. Y el objetivo de nosotros como programadores va a ser resolver problemas. Bien. Ahora, esto de resolver problemas, como nos dicen acá, necesita de una forma, es decir, de un método o un modo que sea riguroso y sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que se repita constantemente, que no cambie la forma de resolver los problemas, independientemente de los problemas que nos traigan. Tiene que haber una forma rigurosa, es decir, enfocada, concentrado o establecido que tiene que ser así y no tiene que cambiar, y sistemático que se debe repetir constantemente y debe ser evaluado de alguna manera. Bien. Fíjense que acá nos habla acerca de que el programador, antes que nada, es una persona, ¿bien? Y lo que se va a dedicar, por lo que nos van a pagar a nosotros, es para resolver problemas. No importa que estén comenzando, que ya lleven años en la programación, o que, no sé, o que ya se estén retirando incluso, lo único que van a traer las personas, los clientes y la gente que los quiera contratar, son problemas que tienen que ser resueltos por ustedes, ¿ok? Así que antes de cualquier cosa y de querer comenzar a hacer algo, lo más importante es pensar cómo voy a resolver eso. ¿Bien? Vamos a ir un poco más. Para resolver un problema, nosotros teníamos una manera, ¿bien? Como programadores, que era escribir estos programas, ¿bien? ¿Qué son los programas? Bueno, nos dicen que es una lista de instrucciones ya escritas en un lenguaje de programación, ¿bien? Que una computadora va a agarrar, va a interpretar o compilar, lo que sea, para poder resolver un problema. Pero eso ya está puesto dentro de un lenguaje de programación, si ya está escrito en un lenguaje de programación, cualquiera sea, puede ser Java, C, C++, Python, C Sharp, cualquier otro lenguaje, los viejos COBOL, Fortran, cualquier lenguaje, pero ya está escrito en un lenguaje de programación, ¿ok? Un paso previo a eso tiene que ser el algoritmo. El algoritmo, como dice acá, es un conjunto de pasos ordenados y finitos que nos permiten resolver un problema o una tarea específica. Yo les comento siempre en las primeras clases que por más de que ustedes no hayan hecho nunca programación, todos en nuestra vida llegamos a, por lo menos a diseñar estos algoritmos, ¿ok? Porque si se dan cuenta, esta definición de algoritmo es lo mismo que hacer, no sé, una receta o que dar instrucciones sobre cómo hacer algo en su vida. Hagan el ejercicio, por ejemplo, de hacer tareas cotidianas o comunes, como, no sé, andar en bicicleta, encender un auto, preparar una comida, o cosas así, y van a ver que antes de que yo les diga las tareas, o incluso en ese momento, ya se ponen a pensar en cuáles son los pasos para resolver esa tarea, ¿bien? Entonces, esa forma que tenemos en la cabeza ya instalada, la mayoría de las personas, es el principio con el que funcionan los algoritmos y con el que se pretende que el programador piense los problemas, ¿ok? Cada vez que llegue alguien, una persona, cualquiera sea el problema, tiene que ya empezar en su cabeza a tener esta forma de resolverlos, ¿ok? Una pregunta antes de continuar. Yo tengo acá prendido el caloventor aquí en mi pieza porque hace bastante frío. Eh, ¿Lo están escuchando o se me escucha bien a mí? Si no lo apago, no hay problema. Avísenme. Se escucha bien. Ah, bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Ok? ¿Qué es importante que les quede claro a ustedes? Fíjense lo siguiente. Que el algoritmo es diferente del programa. ¿Ok? El algoritmo va a estar escrito en un lenguaje natural para que cualquier programador, independientemente del lenguaje que use, lo pueda entender.
y tiene que explicar la forma en la que lo pensó la persona al desarrollo de ese problema, bien, a la solución de ese problema. Miren, nosotros acá somos 34 en este momento, y si yo les doy un problema a ustedes y les digo que lo escriban en Java, probablemente haya 34 soluciones parcialmente diferentes, así sea por un punto y coma o por la forma en la que pusieron en una línea y en otra una instrucción, ¿ok? El algoritmo trata de escapar a eso y abstraerse y dar una solución en un lenguaje natural, es decir, que cualquiera persona lo pueda entender, e incluso más aún importante, que se pueda extrapolar a cualquier lenguaje. Es decir, esa solución se tiene que poder agarrar en un lenguaje natural con instrucciones naturales y poder ser escrito en cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? Esto es muy importante, son diferentes, ¿ok? El algoritmo escrito en un lenguaje natural, el programa ya está escrito en un lenguaje de programación. ¿Bien? Vamos más adelante entonces. Y acá teníamos el ejemplo de Chem, ¿se acuerdan? De cómo Chem quería resolver alguna tarea, y le habíamos comentado que tenía que tener unos ciertos pasos rigurosos y sistemáticos para poder resolver estos problemas. Esto antes lo hacíamos mucho en el curso de Python. Con el primer práctico se trataba de desglosar, así como desglosaron con Chen, cada uno de los pasos para resolver el ejercicio, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes pasos para poder resolver unos problemas y darle solución a nuestros problemas, ¿ok? Al principio tiene que ser la definición. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros como programadores, quizás en algún momento usamos Psein para eso. Está bueno, Psein está muy, muy bueno. No sé si te deja hacer los diagramas de flujo ahí, que son bastante intuitivos para una persona. Está muy, muy bueno. Sí, de 10. Eso es bastante importante. Bueno, vamos a continuar. Aquí en la parte de definición del problema, ¿por qué suele suceder esto? Nosotros siempre vamos a tratar de concentrarnos y hablar en las cosas que tenemos en el práctico o en nuestros ejercicios puntuales, pero habrán notado que la dificultad pues entre baja y mediana, y en algunos que otros ejercicios empezamos a subir un poquito más la dificultad y se pone un poco complejo, ¿bien? Ahora imagínense ustedes que un día, o sea, pónganse en la cabeza esto, un día ya el problema no va a ser sumar dos números, ya no va a ser escribir un programa para hacer, no sé, un factorial o para hacer los números de Fibonacci, esas cosas. Un día va a venir una persona con un problema del tipo, mira, necesito hacer un sistema de gestión para mi hospital, para mi hotel, para mi empresa, ¿ok? Y ustedes tienen que poder decirle a esa persona o entender cómo va a ser la definición de ese problema. Es decir, esto es exactamente lo que la persona necesita. ¿Bien? En pocas palabras, eso es definir el problema. ¿Por qué? Suele pasar que muchas veces la gente que nos contrate no es de tecnología, no es de informática o no es personas que sepan acerca de sistemas informáticos, y vienen a traernos cosas que quizás no se pueden hacer, ¿ok? O vienen a proponernos cosas que quizás no se pueden hacer. Entonces uno también tiene que poder ayudarles y darles el soporte para decirles, mira, esto es lo que vos querés hacer, pero esto es lo que nosotros podemos hacer, y convencerlos con la solución esa también, ¿ok? Que es otro tema aparte. Pero definir el problema es muy importante porque nos va a dar un pequeño panorama acerca del alcance que vamos a tener como desarrolladores, ¿bien? Una vez que definimos el problema, es decir, agarramos lo que nos trae el cliente y le decimos, ok, esto es lo que hay que hacer, pasamos a la segunda etapa, que es la de análisis. En algunos casos, esto va a depender más que nada de experiencia del programador, pero siempre se requiere de esta etapa de análisis porque hay sistemas que son muy, muy complejos y hay otros que son medianamente sencillos, ¿bien? Entonces, practicar con las cosas sencillas hace que después podamos entender mucho más a fondo las cosas complejas. ¿Qué pasa o qué suele suceder usualmente? La gente nos trae problemas y nosotros no estamos todos los días pensando, o yo no me levanto todos los días a la mañana pensando cómo voy a resolverle el problema a esta persona. Entonces, una vez que yo conozco y defino el problema, tengo que hacer un análisis a fondo, y cuando digo a fondo es exactamente así, a fondo, acerca de
todas las cosas que podrían pasar en el desarrollo de ese sistema. ¿Ok? Es muy importante que ese análisis se haga de esa manera, porque eh, las etapas o esto que vemos así, cada error que yo tenga aquí en la definición del problema, luego se va a arrastrar a la parte de análisis, se va a arrastrar a la parte de diseño y así en cada uno de los niveles, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Los errores se van a ir propagando si es que yo no empecé a hacer las cosas bien desde el principio. Bueno, una vez que analizamos el problema y vemos y contamos con todas las variables que hay dentro de ese problema, pasamos a una etapa que es muy pero muy importante. Fíjense que antes de la codificación, que es lo que más nos gusta a todos nosotros, sí o sí necesitamos hacer esto de diseños y técnicas para la formulación de un algoritmo. Había un slider acá que decía que un programa no puede existir sin un algoritmo. Bueno, sí puede existir, pero probablemente esté mal escrito. Esto dicho así medio redundantemente, pero no debería existir un programa sin un algoritmo, ¿ok? Porque el algoritmo es la lógica escrita en un lenguaje natural de lo que quieren, de cómo resolver, de la solución que se le daría a un problema, ¿bien? Entonces, esto de diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo es simplemente explicar o tener en algún lugar explicado en lenguaje natural cómo yo voy a resolver eso antes de ponerlo en un lenguaje de programación. ¿Ok? Si no existe eso, probablemente la persona que se sentó a hacer la codificación lo está haciendo sin tener el algoritmo y sin haber hecho los pasos previos para pensarlo. Y que suele pasarnos, digamos, a los programadores, muchas veces cuando nos traen cosas que son medianamente sencillas, no hacemos esta etapa. O sea, directamente decimos, ah, hice la definición, hice el análisis, y no tengo tiempo quizás para ponerme a hacer esto, ¿bien? Directamente me voy a mandar acá. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, llegamos a una empresa, somos nuevos, somos el primero porque la empresa está naciendo y nos contratan a nosotros y estamos acostumbrados a hacer todo esto, ¿ok? De repente llega un compañero nuevo a la empresa y no tiene nada acerca de cómo yo pensaba las cosas o cómo yo incluía la lógica para resolver los problemas. Simplemente ve código, ¿ok? Y no se entiende muy bien qué es lo que quería hacer. Entonces es importante porque yo les contaba antes de que no, ustedes van a estar el 30% de su tiempo escribiendo código y el otro 70% leyendo, ¿bien? Así que, ¿qué es lo que van a leer? ¿Cómo resolver los problemas? ¿Cómo es la lógica que pensó una persona para hacer tal problema? Y es muy, pero muy importante que exista eso. La codificación es la parte que más se paga, digamos, el skill que más se paga, ¿bien? Porque ahí se invierten muchísimas horas, ¿ok? Si bien hubo análisis previo, definición, diseño de formulación de algoritmo y todas estas cosas, ¿por qué nos gusta más esto? Porque de acá es donde sale el dinero, digamos. Nosotros hasta acá tenemos un pensamiento de cómo vamos a resolver lógicamente los problemas, y si un profe me decía a mí que esto es como cuando vas y sos un chanta, digamos, decir, mira, así te lo voy a hacer a las cosas, pero no están hechas todavía, ¿ok? Puede ser, pero de acá es donde sale el dinero, ¿bien? Ustedes, una vez que codifican sus cosas y en una pantalla, en un navegador, en un teléfono móvil empiezan a funcionar, recién es donde empieza la gente a decir, ah, mira, esto es lo que podíamos hacer, esto es lo que queríamos nosotros, y por eso es por lo que te íbamos a pagar, ¿ok? Nadie te va a dar dinero en esta etapa de acá. Recién de la 4 en adelante van a empezar a surgir cosas, ¿ok? Bueno, una vez que codificamos, que lo digo así sencillo, pero como le digo, depende del tipo de problemas que nos traigan, vamos a tener que pasar a estas etapas de prueba y depuración. Bien, hoy en día hay un perfil muy, pero muy grande que está creciendo mucho, que es el perfil de testing, ¿ok? Si buscan, no sé si están dentro de las bolsas de trabajo o si están en algunas páginas donde ofrezcan trabajos así a desarrolladores. El perfil de tester para ciertas aplicaciones se potenció muchísimo en los últimos años, más en la parte de videojuegos, en la parte de aplicaciones móviles y de desarrollo web. Son las tres principales. Quizás en el desarrollo de escritorio no vi que es como que está un poco depreciándose incluso, pero en las otras tres está creciendo a un nivel muy, muy grande. Y los sueldos que hay en ese tipo de carrera de tester
es muy importante porque se hizo todo un estudio, o sea, se creó toda una carrera, una rama de estudio acerca de ese perfil informático, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata, digamos, esto de la prueba y depuración? Ustedes crean su programa, e incluso muchas veces quedan aquí, es como un rulito que se quedan dando vueltas entre la codificación, la prueba y la depuración, la codificación, la prueba y la depuración. ¿Por qué? Ustedes crean algo y por más de que tengan todo en su cabeza y que hayan hecho el diseño de la formulación del algoritmo y todo, nosotros vimos que acá en codificación, no es que yo lo escribo a la primera, le doy a correr y sale perfecto, ¿verdad? Bueno, en los programas reales o en los sistemas reales funciona igual. Vos escribís todo, le das a correr y salta la primera pantalla y te olvidaste de poner algo. O la persona va, hace clic en un botón y no salta el mensaje de alerta. Este tipo de cosas son muy, pero muy comunes, digamos. Así, por eso yo le digo que ustedes lo hacen con cosas pequeñas o con ejercicios pequeños hoy en día, pero ojalá algún día vean que realmente es así con cosas más grandes, ¿ok? Que vos escribís todo y te olvidaste de tal cosa. Y es normal, son sistemas gigantes que tienen que estar en nuestra cabeza y tenemos que contemplar todo, pero nos podemos llegar a olvidar de cierto tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esta etapa de prueba y depuración es la forma en la que por ahí un cliente va a venir y se va a asesorar de qué es exactamente lo que quería, por ejemplo. Va a decir, ah, sí, está perfecto, funciona como yo quería. O va a venir y va a decir, mira, flaco, no entendí qué es lo que quisiste hacer, yo no quería eso, digamos. Y van a tener que volver a la etapa de codificación, a la etapa de diseño, análisis y definición. ¿Entienden? ¿Ven por qué entender bien el principio hace que lleguemos a estas pruebas, bien, bien sin ningún tipo de problema? Ahora, una vez que pasamos las pruebas y a la persona que nos contrató le gusta lo que estuvimos haciendo, pasamos a esta etapa de documentación. ¿Para qué? Yo les comentaba hace un momento que ustedes van a pasar más tiempo leyendo código que escribiendo código. Y así, de esa manera, también algún día van a entrar en alguna empresa donde van a tener los primeros meses que leer la documentación acerca del software que está implementado dentro de la empresa. Bien, y después recién lo van a dejar meter manos ahí. No, no es que llegan el primer día y usted dice, ah, mira, yo quiero cambiar todo aquel módulo porque, no sé, me resulta muy interesante. No, ustedes llegan a la empresa, tienen un mes de capacitación, un mes que van a tener que leer todo lo de documentación, quizá otro mes más donde hagan pruebas o que estén viendo cómo otra persona desarrolla el código y ustedes van a tener que estar simplemente viendo y después el cuarto mes quizás recién lo dejen tocar algunas cosas, ¿ven? Entonces, ¿cómo documentamos? En repositorios, es simplemente bueno, es simplemente digo yo, pero es simplemente dar todas las pautas necesarias para que la persona que quiere correr ese código lo tenga y lo pueda hacer. Si hay que explicar la lógica acerca de cómo lo pensé, hay que hacerlo. Si hay que poner las librerías que utilicé para que ese proceso funcione, ese código corra, hay que hacerlo. Incluso si estuviera corriendo dentro de un hardware específico, es decir, mira, mi algoritmo corre en esta máquina porque si lo pone en esta se funde, también hay que ponerlo. La documentación puede ser en un archivo PDF gigante donde sean un montón de hojas a partir de cómo está hecho mi desarrollo. Hoy en día se utiliza mucho en páginas web, fíjense, eh, bueno, cada lenguaje de programación, ayer les mostraba este de Python, tiene su documentación acerca de cómo usar sus librerías y cómo utilizar cada uno de sus módulos. Si entramos acá donde dice Library Reference, ustedes van a ver que esta es la documentación de Python, ¿ok? Y fíjense la cantidad de cosas que tiene. O sea, dentro de cada una de estas, si nosotros entramos, por ejemplo, a Decanter, acá, van a ver que son hojas y hojas y hojas y hojas de documentación y es lo que necesitan, digamos, ejemplos de cómo podrían funcionar cada módulo dentro de sus programas, eh, por qué necesitan ciertas librerías, qué versión de las librerías que necesitan, todo lo que se necesite para poder correr ese programa tiene que estar ahí, ¿ok? Si ustedes dejaron el desarrollo para que la persona haga correr y no explicaron pasos previos que se necesitaban para eso, van a tener un problema porque no estaba documentado, ¿ok?
Ahora, si ustedes dejaron toda la documentación necesaria con todos los pasos que tendría que seguir para que cuando le dé a correr funcione, ahí eso es todo lo que necesitaba, ¿bien? Bueno, sirven mucho los comentarios en el programa, eso es más para programadores entre nosotros, pero muchas veces la documentación se divide, digamos, entre lo que va a leer el programador, quizás también lo que quieren las personas que vayan a contratarnos. Yo les hablaba ayer acerca de que el código fuente, es decir, nuestro desarrollo, a veces se puede entregar o no, dependiendo de la propiedad intelectual de cada empresa o de cada uno de ustedes como desarrolladores, ¿ok? Hay empresas que lo piden, otras que no. Obviamente va a ser mucho más caro entregarlo al código fuente, pero simplemente con escribir esto, como voy a decir, una información detallada, no sé si del proceso, pero sí de todos los aspectos necesarios para que eso funcione, ¿ok? Hacer cuenta que cuando se lo explique, y esto es muy importante también a la hora de documentar, que cuando se lo expliquen, tiene que ser explicado para una persona que no es de informática. O sea, eso también es muy importante en la documentación. Porque a veces nosotros, como programadores, cuando nosotros hacemos la documentación, explicamos todo como si fuéramos informáticos y como si lo fuera a leer otro informático, ¿bien? Y no es así completamente, y la documentación tiene que ser un papel con pasos, instrucciones o lo que sea que se necesite para que nuestro programa funcione de la manera correcta, ¿bien? Con todos los aspectos necesarios y con toda la información detallada, como dicen acá, que sea necesaria para que eso funcione. Después, si quieren, les paso un paper acerca de qué cosas son esenciales en la documentación y qué cosas son esenciales para los clientes, para los programadores y para las empresas también, ¿ok? Háganme acordar de eso, después ya se los paso. En el último está el mantenimiento. Bien, que el mantenimiento para nosotros iba a ser simplemente, una vez que funcionaban las cosas, nuestro cliente nos podría decir, mira, hay cierto módulo que lo podríamos cambiar, o que el mensaje de alerta no diga error, esto es un sistema, o que diga error, esto es un proceso, lo que sea, ¿ok? Entonces, como programadores, una vez que entregamos las cosas, hasta este punto, generalmente nos van a pagar el 80% de nuestros desarrollos, y el otro 20% va a estar metido acá en el mantenimiento, que es como un seguro, una cláusula o algo que está ahí para que la persona esa tenga como su seguro de que lo que ustedes entregaron funciona por lo menos unos cuantos días, unos cuantos meses o lo que sea que necesiten. ¿Bien? Una vez que le dan mantenimiento y que el periodo de mantenimiento termina, en esos desarrollos vamos a pasar y vamos a terminar de cobrar todo el 100% de nuestros desarrollos. ¿Qué les recomendaría que hagan con esto? Fíjense, así como lo hizo Chen acá, que le dieron un problema y que él hizo los pasos a paso para poder resolverlos, yo le sugeriría que a los primeros dos prácticos del módulo 1 los hagan así de esta manera. No, a ver, el segundo práctico, perdón, el primero es muy de sintaxis y cosas así. Al segundo práctico, donde ya empiezan a hacer cosas con lógica y cuando empiezan a tocar cosas con variables, ahí traten de ir siguiendo los pasos de definición, análisis, diseño, codificación, prueba y todo esto para que no tengan problemas y tengan la práctica de hacerlo con ejercicios sencillos. Cuando lo hagan así, empiecen a tratar de tener esta forma de resolver las cosas con ejercicios un poco más complejos y van a ver que logran incorporar este método, digamos, riguroso y sistemático. ¿Ok? Bueno, acá, bueno, Chem nos pedía, esto está muy bueno, las preguntas, digamos, a la hora de definir los problemas y de hacer el análisis, ¿ok? No sé si hay alguna duda con eso, pero simplemente son preguntas que nos ayudan a nosotros a definir y analizar el problema. Lo mismo acá, teníamos otro ejemplo, fíjense que el algoritmo acá dice diseñar el algoritmo, son instrucciones con verbos, que nos van a ayudar a nosotros a poder entender cómo funcionan las cosas, pero está en un lenguaje que cualquier persona que sepa español, obviamente, en este caso, lo va a poder entender. Bien, ahora, de la misma manera, acá están las pruebas de escritorio, que era como una prueba donde ustedes ponían todas las entradas y cómo cambiaban a lo largo del proceso para obtener una salida.
¿Qué más teníamos aquí? Bueno, acá hay otro ejemplo más. Y bueno, Chemnos, en esta parte ya empezábamos a hablar un poquito más acerca de Java. No creo que haya preguntas específicas de Java, digamos, de dónde este corre, ¿no? Más que nada van a ser ejercicios y preguntas de variables, de estructuras de control, de esta primera etapa que vimos de los algoritmos. ¿Qué más aquí de Java? Bueno, esto quizás sí, esta parte de cómo funciona. Ustedes acá cuando escriben sus archivos o sus clases que dicen su nombre .java, lo que hacen es el código fuente, ¿ok? Para que la máquina lo pueda correr, tiene que antes pasar por un compilador, ¿ok? Que va a cambiar todo ese programa escrito en un lenguaje de código fuente y lo va a convertir en un programa de bytecode, es decir, de ceros y unos, ¿ok? Para que después eso sea interpretado por la máquina virtual o el JVM de Java, ¿ok? No van a correr directamente esto. Lo que pasa en la máquina cuando ustedes le dan a correr es, lo agarra el código fuente, lo convierte a un programa en bytecode, a un código en bytecode, que es ceros y unos, y después eso es lo que se corre dentro del hardware, es decir, dentro de la máquina, ¿ok? Diferente de otros lenguajes como Python, por ejemplo, que es interpretado y simplemente agarra el código fuente y va línea por línea y tratando de interpretar qué es lo que se quiso hacer ahí, ¿ok? Acá no, los lenguajes compilados agarran todo el código, lo compilan y recién lo ejecutan. Acá hay algunos entornos de desarrollo, ¿qué más teníamos? Y bueno, el tutorial del Eclipse era para instalarlo, así que no creo que haya preguntas ahí acerca de esto, ¿ok? Vamos a ir más adelante. Con la primera parte, ¿vamos bien? ¿O hay algo que quieran que volvamos a repasar? Pónganme ahí en el chat si vamos bien, o si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Okay? Yo voy a ir pasando así los temas, pero no se preocupen ustedes, si hay que volver, díganme, no hay problema, digamos. Este va a ser el repaso de teoría, el jueves vamos a tener el de la práctica, ¿ok? Bueno, todo el módulo 1 y el módulo 2 comprenden los principios básicos de programación para poder ser entendidos en cualquier lenguaje. Si hay alguien que ya hizo C, C++, Python, COBOL, Fortran, cualquier lenguaje que sea R, Ruby, lo que sea, habrá visto que hay cosas que son similares, digamos. Incluso yo, ¿por qué siempre le digo que no aprendan sintaxis de un lenguaje y aprendan la teoría? Porque es así, digamos, ustedes aprenden cómo funcionan las variables, las estructuras de control, algunos, no sé, y ya empiezan a ver diseño de algoritmos, y después se van a olvidar o se van a extraer de cualquier lenguaje y simplemente van a decir, ¿y cómo hago tal cosa en C? ¿Cómo hago tal cosa en C++? Y listo, ¿ven? Con esas preguntas en Google ya logran resolver los problemas en diferentes lenguajes, ¿ok? ¿Qué teníamos acá? Fíjense, en la parte esta 2 del módulo 1, empezamos a ver cómo se estructuraban los programas en Java. Esto sí, este módulo, slider, esto sí hay muchas cosas que quizás las lleguen a tomar, ¿ok? Seguramente. Vamos a avanzar, porque fíjense, nos hablaba acerca de la estructura de los programas en Java, y bueno, acá cómo funcionaban. Bien, dice, este programa escribe el texto hola mundo en la consola utilizando el método de mostrar de Java. ¿Ok? Vamos más adelante y fíjense, nos dicen que los programas tienen distintas partes para nosotros. Algunas van a ser los comentarios, la definición de la clase, la definición de un método y las sentencias. ¿Ok? En Java, al menos para que esto se pueda correr, nosotros lo vamos a tener que ir separando de esta manera. Los comentarios, simplemente, fíjense, aquí arriba los comentarios los podríamos poner con una barrita y un asterisco hasta la última línea que queríamos poner el comentario, o si eran comentarios de una línea simple, dos barritas invertidas, ¿verdad? Ojo con eso porque, como les digo, en los exámenes de programación es muy importante que estén atentos, ¿ok? Y que yo les di el consejo a los chicos ayer, les digo lo mismo a ustedes, no importa qué es lo que estén haciendo en sus casas o qué es lo que estén haciendo en su día o lo que sea, traten de dedicarle esas 2 horas y estar tranquilos con su compu. Si hace falta se ponen unos auriculares y estén tranquilos para resolver el examen, ¿ok? Porque muchos de los exámenes de programación, y es lo que pasa muchas veces también en las empresas reales, hay cosas que lo que nosotros llamamos las pequeñas trampitas, ¿ok?
Esas pequeñas trampitas, aunque parecen que vos decís, ah, ¿cómo me va a poner eso ahí? En las empresas reales lo hacen para ver cuál es el nivel de dedicación y cómo vos realmente estuviste concentrado en hacer las cosas, ¿ok? Porque que son cosas muy comunes. Por ejemplo, que hagan toda la definición de la clase y que no cierren con los corchetes acá al final. Y vos en ningún lado veas que hayan cerrado el corchete y te digan, ¿qué es lo que hace esto? Y te ponen, imprime Hola Mundo, imprime un error o imprime Hola Mundo todo junto, por ejemplo, así. Entonces vos vas y decís, ah, mira, imprime Hola Mundo, tú. Mando eso y resulta que no habían cerrado el corchete acá al final. ¿Ven? Ojo con esas cosas porque son comunes de exámenes de programación, ¿ok? Y lo hacen precisamente por eso, porque en la vida real también pasan esos errores y por lo general lo que hace que los programadores no escriban las cosas de las formas correctas es la confianza. Nosotros cuando le agarramos confianza a las cosas, nos mandamos, hacemos y después ya no nos olvidamos de los pequeños detalles. Y es ahí donde está la importancia de las cosas, ¿ok? Esto seguramente va a haber alguna pregunta donde digan, van a marcar un bloque y le van a preguntar qué es tal cosa. Esto es un comentario, esto que está de azul es la definición de la clase, ¿ok? Lo que está aquí de morado, creo que es, o lila, es la definición del método, y todo lo que vaya dentro del método van a ser instrucciones, ¿ok? Simples. Si tienen algún lugar, por ahí pueden agarrar donde tengan que colocar o decir qué es tal, le remarquen uno y le pregunten, esto es una definición de un método, de una clase o una instrucción, y atentos con esto ahí, ¿ok? Bueno, acá siempre estaba Chen. Eh, Esto, los comentarios. Fíjense que los comentarios le pongan exactamente esto, de que se abren y se cierran con las comillitas, con las comillas y el asterisco, y se cierran también con asterisco y comillas, ¿ok? Lo mismo que utilicen dos barritas para definir comentarios de una sola línea y no una sola barrita, ojo con eso, ¿ok? ¿Y qué más? A ver qué más puede pasar acá. Eso, fíjense que siempre las instrucciones que ustedes conocen estén bien escritas. Que no encuentren un system.out.println con la S minúscula, por ejemplo, que ayer nos pasó en la clase, ¿ok? Que yo le mande esto así y tengan todo bien y esto esté mal escrito, ¿ok? Ustedes saben que las cosas, si no están escritas de la forma correcta, no funcionan muchas veces en Java, así que ojo con esas cosas, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, acá también puede haber mucho acerca de poner identificadores, es decir, nombres de variables no estén bien utilizados. Fíjense que los identificadores no válidos son estos que le ponen un número por adelante, un carácter especial, ¿ven? O que lo hacen simplemente con un número. Estas cosas son muy comunes porque, por ejemplo, agarran y definen los nombres de las variables y a una le ponen un número. O en vez de poner número uno, ponen uno número, ¿ok? Y vos seguís, y si lo estás haciendo rápido, por eso es que está bueno que no entren a las 9, sino que, perdón, no entren a las 10 y media, sino que entren a las 9 como mucho, para que tengan las 2 horas para hacer esto, ¿bien? ¿Cuál es la forma de escribir los identificadores? Simplemente sigan estas reglas de acá. Nombres de variables y métodos empiezan con minúscula. Ojo que van a ser específicos, pero no tanto al detalle de seguir esta nomenclatura quizás al pie de la letra, ¿ok? Siempre y cuando no tire un error, por ejemplo, esto tiraría un error, ¿ok? Pero poder poner cadena con mayúscula o con minúscula no le importa mucho a Java, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando no tire un error, lo marcan como que está bien, pero si ya tira un error, ahí van a tener que marcar otras opciones, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Los identificadores, estas palabras reservadas. Ojo que no utilicen nombre de identificadores como palabras reservadas. No sé, algo como, a ver, native, acá ven, que pongan string native igual a y un string con la referencia de eso. El string native es una palabra reservada. ¿Cuál otra? Volátil, acá, transient, ¿bien? Después, si quieren, busquen qué es lo que hacen cada una de las palabras reservadas en Java. Eso también está bueno. Variables y valores, ¿ok?
¿Qué les pueden preguntar aquí que suelen hacer esto? Nosotros, a diferencia de otros lenguajes en Java, tenemos que definir, ya que es compilado, tenemos que definir el tipo de dato que se va a almacenar en esa variable, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes instrucciones, una para la instanciación de la variable y otra para la asignación. La primera solamente necesita el tipo de dato que va a contener y el nombre del identificador, ¿ok? La segunda tiene que tener el tipo de dato, el nombre de mi variable y el valor que va a guardar o que va a almacenar, ¿ok? Esto es importante porque le pueden decir lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes es una variable de asignación? Y pum, le pongan una de instanciación acá. Y no, ¿ok? Siempre la que es de asignación tiene que tener el valor. O al revés, es esto una variable de asignación y es simplemente de instanciación, ¿ok? Ojo con eso, son trampitas. Lo mismo revisen siempre los puntos y coma al final de los exámenes, o sea, de las consignas, de las instrucciones, para que vean que no les falte ninguno. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, bueno, esto de los tipos de datos. Por ejemplo, esto pasaba mucho donde vos definías un tipo de dato, así, de una forma. Por ejemplo, le ponías que iba a ser un boolean. Boolean, mi número igual a 5, así. Y un boolean no guarda un valor 5, guarda o true o false, ¿ok? Pero vos te confiabas que mi número es el nombre del identificador, entonces te decían igual a 5 y no veías que el tipo de dato que se guardaba, ¿ok? Entonces vos, cuando ibas a escribirlo, le ponías int, mi número igual a 5 y en la consigna decía boolean. Ojo con eso, que el tipo de dato, vemos que acá el tipo de dato que va a contener tiene que hacer correspondencia con el valor que va a guardar esa variable, ¿ok? Eh, Acá tienen también un ejemplo, acá de qué se puede guardar en cada uno de esos tipos de datos. Y esto también está muy bueno, que puede llegar a haber alguna pregunta acerca de esto, de cuál es el valor mínimo y máximo, o por ejemplo le dicen, elige de estas tres opciones cuál es el valor mínimo y máximo que se puede almacenar en un long, por ejemplo, y le pongan el de long, le pongan el de float y le pongan el de entero, ¿ok? Y ustedes tengan que seleccionar eso. Puede ser una pregunta de ese estilo más o menos también, ¿ok? Vamos por ahí. Esto de los caracteres especiales, puede haber algo como, ¿cuál es el carácter especial para hacer un salto de línea? Tum, está acá, el barrita invertida, N, ¿ok? ¿Cuál es el carácter especial para tabular? Este de aquí. Lo mismo, esto también suele pasar mucho, sacan el mensaje y al final, por ejemplo, mandan dos system.out.print nada más, ¿ok? Pero en el medio, por ejemplo, ponen el nombre de una variable, barrita T, y el nombre de otra variable. Entonces, cuando ustedes concatenan eso, no se junta, digamos, hay un espacio de tabulación en el medio. Y si no están atentos a esto barra T, después en las opciones puede haber uno que digan las opciones juntas, las opciones tabuladas o las opciones con el carácter este barra T, ¿ven? Ojo con esto, que esto tabula, digamos, hace un espacio, ¿verdad? Entre lo que le quieran poner ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estas eran más comillas simples y estas cosas. La clase string, le pueden preguntar si la string es un tipo de dato primitivo, y string es, los tipos de datos primitivos en Python, perdón, en Java son simplemente estos, ¿ok? Los que tenemos acá. La clase string, que nos va a guardar cadenas de caracteres para nosotros, es una clase dentro de Java. Una clase que tiene asociado métodos, es decir, se pueden hacer cosas con estos cadenas de caracteres, ¿ok? Fíjense que siempre empiezan con las comillas dobles y es diferente del carácter que empieza con estas comillas simples, ¿bien? El tipo char. Eh, Acá con los strings también había mucha trampa a la hora de concatenar las cosas, ¿ok? Ojo con eso porque te ponen varios ejemplos y vos agarrás y decís, mira, esto, ¿cómo queda cuando se concatenó? Y córranlo, háganlo en su máquina para que vean bien la salida en su consola, ¿bien? No se confíen de decir, ah, mira, esto es así, tal, tal, y ya, lo coloco. Si tienen tiempo para correr las cosas, háganlo, ¿bien? Los operadores. Dentro de los operadores era muy, pero muy importante que sepan que los operadores dentro de Java funcionan, por lo menos los operadores aritméticos, estos que vemos aquí,
funcionan de la misma forma que la matemática convencional, digamos. ¿Ok? Si nos vamos más adelante, teníamos otros tipos de operadores. Bien, había operadores lógicos y operadores relacionales. Acá hay un ejemplo, quiero que vayamos un poquito más adelante. Bueno, esto de los operadores lógicos, simplemente tienen que tener esta tablita en su cabeza. Puede haber una pregunta como, ¿es esta la salida o la tabla de un operador de tipo OR? Y le muestran la del tipo AND, ¿ok? Eso también, tienen que estar atentos. Fíjense, a mí me quedó claro cuando lo dije de la siguiente manera. El operador lógico de tipo AND necesita que ambas entradas sean positivas o sean verdaderos para que mi salida sea verdadera, ¿ok? Y un operador lógico del tipo OR necesita que al menos una de mis entradas sean verdadero para que mi salida sea verdadera. ¿Bien? Las tablas son muy diferentes aquí. Después tienen el de negación, esto también, ojo ahí, porque puede, no sé, le dan una sentencia, pero al principio le ponen el simbolito este de negación acá. Y eso ya cambió toda la lógica, digamos, no te están pidiendo esa sentencia, sino todo lo contrario, ¿ven? El negador, todo lo que es true lo va a volver false, y todo lo que es false lo va a volver true, simplemente eso, ¿ok? Ojo con los negadores ahí al principio. Si ven esto ahí, es el negador. Hicimos algunos ejemplos en práctica, así que me quedo tranquilo con eso, que saben qué es lo que va a pasar. Hay a ver dónde está esto, no, más adelante creo que está, esto de aquí. Fíjense cómo esto de acá les puede llegar a decir algo como, dada esta entrada de expresión aritmético-lógica, ¿cuál es mi salida? ¿Bien? Entonces le dan algo así como esto, y ustedes tienen que ir separando, que primero se van a resolver, como dice acá, todas las expresiones aritméticas. ¿Cuánto es 3 más 5? ¿Cuánto es 5 por 2? ¿Cuánto es 6 menos 2? Así, ¿ven? Una vez que se resolvieron todas las operaciones aritméticas, es decir, las matemáticas, pasan a todos los operadores relacionales. Los operadores relacionales siempre nos van a devolver true o false a partir de la relación que encuentra entre los miembros de la relación. ¿Ok? Por ejemplo, acá, cuando hace 3 más 5, le queda 8 de un lado, y cuando hace 5 por 2, le queda 10. Entonces acá evalúa, 8 es menor que 10, sí. Entonces coloco un true al principio, fíjense. ¿Ven? Continúa y dice 3 es mayor que 8, falso, coloca el false, y 7 es mayor que 4, sí, y coloca el true aquí, ¿bien? Una vez que termina con los operadores relacionales, recién pasa a los operadores lógicos que van a evaluar si las expresiones también, ¿bien? ¿Cuál es el orden para evaluar los operadores lógicos? Primero van los negadores, después van los OR, y al último van los AND, ¿ok? Porque si ustedes ven esta expresión, como quedó acá, true, OR, false y true, podrían decir, ok, primero resuelvo esto y lo que me queda acá lo hago con el OR, digamos, ese tipo de operador. No, primero, si volvemos unos pasitos atrás, primero van los negadores, luego van el OR lógico, ¿ok? La compuerta OR, y al último van los AND, ¿bien? Ese es el orden para resolver cuando tengan eh, operaciones lógicas. Perdón, acá. Hagan esto en su... hagan esto en su Eclipse, traten de buscar otras expresiones así, porque puede pasar algo como lo siguiente, que le den una expresión como esta y le digan, ¿qué tengo que cambiar para la salida a obtener tal cosa? ¿Ok? O sea, que ustedes, por ejemplo, corro todo esto y me da un falso, pero me dicen, ¿y qué tengo que cambiar para obtener un true? Entonces tendrían que empezar a evaluar las expresiones acá y ver, mira, si yo le ponía unos paréntesis en tal lugar, listo, funcionaba bien, ¿ok? Eso es para que sepan cómo funcionan las operaciones dentro de los lenguajes de programación, ¿ok? Vamos a ir un poco más adelante. Acá en las conversiones de tipo, bueno, vimos que si vos le pones el tipo de dato al que querés convertir, siempre y cuando se pueda hacer, no va a haber problemas, ¿ok? Es decir, un doble a un entero, un entero a un doble, si se puede.
y no sé si mucho más, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Tiempo de ejecución. Bueno, sí, más que nada esto era. Denle mucha importancia a esta parte de los operadores, de las expresiones, y también denle el operador lógico, ok, fíjate. Acá tenemos un ejemplo, dice los operadores lógicos, este es el AND, ok, y este es el OR. Se evalúan por cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés dos expresiones. No sé si tengo esto. No, bueno, no sirve el pizarrón ahí. Vos tenés dos expresiones. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Ok? Fíjate como lo tenemos aquí en estas tablitas. ¿Ves? Vos acá, el orden es primero todo lo que sea negación. ¿Ok? Todas las compuertas NOT. Luego todos los OR y al final todos los AND. Así se va a ir resolviendo esto. ¿Ok? Si vos tenés una estructura, probalo en el Eclipse, y si vos le pones varios de estos, lo va a ir resolviendo de esa manera. ¿Ok? No sé, nunca probé, es más, hay que me olvidé de ponerles paréntesis a esto, digamos, de hacer expresiones con paréntesis y hacer como que primero se corra la AND, pero no sé si funciona como en las matemáticas. Eso la verdad no lo intenté. Podría ver ahí. Si está todo escrito en una sola línea, primero los not, luego los or y al final los and. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Tenemos esto. Bueno, en esto de las conversiones de tipo, más que nada teníamos algunas cosas. A ver acá. Fíjate, este es el último que evalúa. Fíjate, vos cuando salís de acá, salís con 8 es menor que 10, true. Y lo coloca aquí, ¿ves? True. 3 es mayor que 8, falso, y lo coloca aquí. Y 7 es mayor que 4 y lo coloca acá. El primero que evalúa es el true or false. Acá, ¿ves? Y te coloca false. True or false. True o falso. Esto tendría que ser true acá. No sé por qué me lo evaluó con operadores false y true. Se obtiene false. Esto es algo, digamos, porque si vos tenés esto de esta manera, se supone que si al menos uno es verdadero, tendría que ser verdadero acá. ¿Ves? True or false, tendría que dar verdadero aquí, y luego evaluar el último y obtener true. Eh, a ver, vamos a correr esto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a correrlo y vamos a ponerlo aquí. Java Tutor. Sí, me quedó la duda porque sí evaluó el primero el OR, pero daba mal el resultado, digamos. Se le va a llamar a esto, tiene que ser Boolean. Todo esto. Y bueno, esto no me lo deja poner. Creo que esto lo puedo poner directamente así. Y acá había otro por acá. No sé si estamos bien. No, no me deja separarlos así. ¿Por qué no me deja hacer esto? Sí, acá me va a pedir que lo termine. En una expresión no lo puedo poner directamente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a separar. O sea, primero tendría que resolver estos de aquí. ¿Ves? Mira, lo vamos a ir haciendo nosotros entonces. Primero tendría que resolver esta parte, que 3 más 5 se va a hacer 8. Así. ¿Ves? Y 5 por 2 se va a hacer 10. Luego, acá ya te quedan los números y 6 menos 2 va a ser 4.
¿ok? Hizo todas las operaciones matemáticas. Una vez que hizo las matemáticas, pasa a evaluar las expresiones relacionales. Esto de acá. 8 es menor que 10, sí. Entonces, acá tendría que haber un true. ¿Sí? 3 es mayor que 8, no, entonces tendría que haber un false. Y acá 7 es mayor que 4, sí, entonces tendría que haber un true. De esta manera, ¿ok? Quiero ver si así al menos me lo toma. Mira, si lo dejo así tal cual, o si no hago lo siguiente, control X, y acá le pongo este false y le digo lo siguiente. Mira, sí, todo esto. Entonces, mi E va a ser igual, bueno, tendría que evaluar la expresión. Si esto es true, que se haga true, ¿ok? Que lo cambie. Y ahí que lo saque. Y si no, se va a quedar con false simplemente. Veamos si le gustó o si siguen pidiendo los caracteres especiales estos. Está ahí no hay problema. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí que sacas, true, ¿ok? ¿Pero por qué? Primero hace esta parte de acá, que dice true o falso, y al menos una necesita que sea verdadero. En este caso, la de la izquierda, ¿ves? Y esto se convierte en true. Y luego tendrías algo así, perdón. Tendrías acá algo de esta manera, true, true y true. Entonces, si ambos son verdaderos, la salida es verdadera, ¿ok? Sí estoy viendo que acá en la teoría el ejemplo está mal, digamos, porque termina con false, ¿ves? Pero porque acá se confundieron, fíjate, cuando hacen true y false, y le ponen false, y esto da verdadero, digamos, es una compuerta OR, ¿ves? Así que sí, está buena la aclaración, porque acá en la teoría está falso, lo voy a poner así. Y esto da true. Ok, listo. True or false. True. Eh, a ver, hay algo raro acá, porque es como si, al final el valor de la expresión, como si acá evaluara primero los AND, digamos. Está bastante raro, ¿ves? Porque mira, eh, dice, una vez que se obtiene todo esto, primero evalúa, ahora evalúa esta parte, que antes esto estaba así, ¿ves? False y true, que sería esta parte, esta expresión. Y ahí sí obtiene false, pero después cuando hace el OR al final, obtiene el true. A ver, veamos, no va a ser que en Java funcione diferente. Orden, función de los operadores lógicos en Java. Precedencia de operadores, ahí está. Veamos si es igual que en los otros o estamos mal. De arriba, precedencia de operadores. Primero van todo esto, después van la suma de los restos, desplazamiento, equivalencia. Acá están los relacionales. Sí, primero va el AND, entonces por eso lo hice al revés. Primero va el AND y luego va el OR acá. Y el OR booleano, que es esto. Al último van a ir los de asignación. Entonces sí, es primero el AND en Java y después recién el OR, digamos. ¿Ok? Por eso es que está hecho de esta manera. Primero evalúa esta expresión de la derecha, aquí con false y true, que sería algo así. Primero se queda con esto, y esto da falso, entonces ahí falso y true, recién devuelve true, ¿ok? Por eso. Sí, es así, al revés, digamos. Primero va el AND y después va el OR. Pero el not sí debería estar al principio, digamos. No sé dónde anda por acá, sort not condicional, bueno, no lo pusieron, pero el not sí se quedó al principio. Ok, bueno, equivalencia y estas cosas. Pero sí es diferente de otros. Sí, 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 disculpa, disculpa.
vamos a continuar, bien. Bueno, estén atentos con esas cosas y pónganlos siempre con un if y viendo la salida por la consola van a poder entenderlo sin problemas, ¿ok? No, y háganlo con pausa, calmados y con atención. A ver, ¿qué más tenemos acá? En la parte que seguía ya empezábamos a ver algo acerca de estructuras de control, bien, y algo de cadenas. Y que eran para nosotros las cadenas simplemente, nos dicen secuencias de caracteres que salían de estos paquetes del tipo string, ¿ok? Donde las podíamos definir de dos maneras, digamos, ¿ok? Simplemente instanciándola o diciéndole que iba a ser un nuevo objeto, cualquiera de las dos formas, ¿ok? Así que bueno, ojo si dicen, ¿se puede hacer esto? True o false, sí, sí se puede instanciar a un string de esta manera, ¿ok? Como un objeto ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, un poco más acerca de los operadores, ¿ok? Y cómo se pueden clasificar. Por ahí pueden preguntar de, ¿es un operador lógico, un operador relacional? ¿O es un operador aritmético, un operador lógico? Y así, ¿ok? Como que los pueden llegar a confundir en esa parte, así. La contraseña de la asistencia, ¿cierto? Vamos a eso antes de que me olvide. Está por acá, asistencia de la comisión 4. Gracias, Nacho. Y ahí lo mando. 3 y esta es su llavecita. Ese es el código de asistencia. Y bueno, lo dejo ahí cualquier cosa si alguien lo necesita después, ¿vale? Ya pueden completar su asistencia. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, preguntas teóricas siempre van a ser del tipo confusas, a eso estén bien atentos, ¿ok? Yo creo que les repetí un montón de veces que estén atentos, pero es importante, digamos, que se concentren. Si ustedes ven que, o sea, que les puede pasar, ya me pasaba también, que en su casa, no sé, está todo el día su perro ladrando, bueno, en ese momento le tiran hueso o lo que sea para que se calle, que nada los tiene que molestar en ese momento, ¿ok? Se concentran porque muchos de los ejercicios van a ser capciosos, con pequeñas trampitas o con cosas que tengan que estar concentrados para poder resolver. Entonces, hagan lo que tengan que hacer para, sin hacerle nada malo al perro, para estar tranquilos, ¿ok? Y para estar cómodos en ese momento. Son solamente 2 horas que le tienen que dedicar ese tiempo. ¿Bien? Bueno, acá le pueden preguntar acerca de los tipos de, bueno, como decíamos, la confusión esta de si una sentencia de declaración, como la que tenemos acá arriba, es una de asignación. Sabemos que las de asignaciones tienen los valores y las de declaración simplemente decirle el tipo de valor que va a guardar luego, ¿ok? Acá también estas sentencias de incremento, lo que les pueden llegar a decir ¿es esto una forma válida de hacer un incremento en Java? Y darle una sentencia, no sé, un poco extraña, digamos. Bien, estén atentos con estos. Creo que probamos varias veces, igual lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen, pero varias sentencias de incremento que podían llegar a funcionar, ¿ok? O por ejemplo, también les puede decir, si quiero sacar tantas veces por consola esto, ¿qué sentencia de incremento me conviene utilizar? Y ponen no sé, algo que se tiene que repetir cada 3 veces y les ponen de diferentes maneras. Eso también puede haber ejercicios de ese tipo, ¿ok? En la sentencia de control revisen siempre la sintaxis y las condiciones, ¿ok? Porque puede haber cosas como que el if acá en la condición no lleve no cierre, perdón, los corchetes y ya esté abriendo un else en algún lugar. Eso es muy común. Y después las sentencias que siempre sigan el orden, digamos, que ustedes pretenden, digamos, a la salida. ¿Bien? Por ejemplo, si tienen que imprimir algo y les pide que lo impriman cuando suceda la condición, que esa sentencia esté en la condición y no en el else, ¿ok? A eso estén bien atentos ahí. ¿Qué más? Los bucles de control acá están, si cuando los ejercicios tienen bucles, yo les recomiendo sí o sí que los lleven a su editor, digamos. Háganlo, no se confíen con los bucles porque
pueden pasar cosas de que nosotros siempre lo hacemos empezar a los iteradores, que sería la variable esa de i igual a 0, lo hacemos empezar en 0, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando lo empiezan en 1, cuando lo empiezan en 2, y que cuando en vez de hacerlo incremental, es decir, que empiece en 0 y termine en 10, por ejemplo, lo hacen que empiecen en 10 y terminen en 2, algo así, ¿ok? Entonces, ojo con eso, que se pueden haber confusiones ahí. Tienen un while, tienen un for, cópienlo tal cual y déjenlo en su Eclipse, ¿ok? Cosa de correrlo ahí y ver la salida. No contesten las preguntas hasta no estar seguros de que en su consola salió esa respuesta, ¿ok? No se confíen, digamos, por más de que tengan la práctica y de que hayan hecho las cosas, tienen 10 preguntas, 2 horas, 10 minutos, entre 10 y 15 más o menos para cada pregunta, ¿ok? Así que tienen tiempo de escribirlo a mano en el Eclipse, probarlo y ver que todo funcione bien, ¿ok? Con las preguntas prácticas, las teóricas, ahí van a tener que tener acá a mano las guías y ver si en algún lugar habían especificado esto, ¿ok? Lo mismo acá con la sentencia for. A veces puede pasar que le digan, ¿cómo hago para transformar un bloque de instrucciones en while, pero con una sentencia for? ¿Ok? Entonces tienen que ver las condiciones y cómo el while, cuántas veces se repite y todo lo que sea, ¿ok? Para convertirlo en un for. Lo mismo al revés, digamos, si quieren convertir un for a while, tienen que tener las variables de control y todas esas cosas. Atentos, los vimos en algunos ejercicios, de todas formas lo vamos a ver el jueves otra vez en la práctica, ¿ok? De ahí ya pasábamos a ver esto de las listas y los métodos, ¿ok? A ver, voy a ver qué pasará. Pasamos a ver algo acerca de listas y la construcción de métodos, porque nos íbamos a meter en programación orientada a objetos y luego esos métodos iban a ser métodos de la clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué hay acerca de las listas, ¿ok? Denme un segundito. Bueno, dentro de esto de los arreglos, como le llaman aquí, tenemos algunas cosas que son muy importantes, ¿ok? Qué importante diferenciar en la parte teórica que estos numeritos que vemos por debajo de la lista son los índices. ¿Qué les puede quedar muy claro? ¿Qué les puede decir, ah, mira, esto es tal cosa? El índice es la posición en la lista donde yo guardo cierto valor, ¿ok? O donde yo guardo cierto elemento. Eso es el índice, una posición, ¿ok? Y el elemento, al revés, va a ser el valor que está guardado dentro de una lista en una posición, ¿ok? Entonces el índice es simplemente posiciones para hacer referencia a dónde está ubicado el elemento, y el elemento es el valor que está ubicado en cierta posición, es decir, lo que yo quise guardar ahí, ¿bien? Eh, bueno, acá puede pasarles también a veces que, por ejemplo, le digan recorrer esta lista o le saquen el for para imprimir los valores de la lista, pero se vaya del índice, ¿ok? Por ejemplo, que itere desde 0 hasta 6 nada más y no hasta 10, o que lo hagan que parar acá en 8, ¿ok? Ojo con eso porque si no tienen el lista.length o el array.size, algo raro hay ahí, ¿ok? Hay alguna trampita. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, más cosas acerca de los identificadores, la forma en la que podíamos identificarlos. Ambas son válidas, ¿ok? Si yo le digo que quiero hacer un array de esta manera o de esta manera, ambas son válidas, ¿ok? Así que no lo pueden hacer de ambas maneras. Teníamos algunos arreglos que lo que querían era demostrarnos que podíamos hacerlo directamente cargándole los valores. Y esto pasaba con nosotros, con los arreglos, cuando le decíamos, mira, los arreglos los utilizamos mucho cuando sabemos exactamente la cantidad de valores que queremos guardar, ¿ok? Diferente de los array list, que son arrays dinámicos, que van a expandirse o contraerse de acuerdo a la cantidad de valores que yo quiera agregar o sacar, digamos, de ese arreglo, ¿ok? No van a tener un tamaño definido. Esa es la diferencia entre un array, que yo sé cuántos elementos voy a guardar, y un array list, que es dinámico el tamaño de ese arreglo, ¿ok? Fíjense acá,
En este caso sabe que lo que quiere es guardar 7 elementos, ¿ok? Número de elementos del vector, y lo indica explícitamente a cuánto van a ser la cantidad de elementos que va a guardar ahí. Esto también puede haber una trampita acá como, mira, guardé 7 elementos o creé 7 espacios para guardar elementos y notas en la posición 1 es igual a 14. Entonces todo el resto son 0, 0 y el de la posición 1 es 14. Le pregunten cuál sería la salida para, para el nuevo vector y van a tener que ver bien que acá que el índice coincida con la posición. Empiezan contando desde 0, ¿ok? Después le van a decir, mira, después de agregar estos 3 elementos, ¿cuál es el nuevo vector resultante? Y van a tener que estar atentos a eso, ¿ok? Seguramente le van a poner uno más adelante, uno más atrás, esto en las otras opciones, pero va a haber una que esté bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los arreglos de un poco más, pero con los array list, ¿ok? Dentro de los array lists, habíamos probado nosotros unos cuantos. Simplemente tendríamos que ponerle la palabra reservada, importar la librería ArrayList, el identificador y bueno, un nuevo objeto del tipo ArrayList con el tipo de datos que va a contener y, los corchetes aquí, ¿verdad? Los paréntesis, perdón. Dentro de los ArrayList teníamos algunos métodos asociados, ¿ok? Que pueden ser que, por ejemplo, creen un ArrayList e intenten utilizar un length, ¿ok? Que habíamos visto ya en práctica que eso no podíamos hacer. Si queríamos hacer eso, le teníamos que decir .size, ¿ok? Y retornaba el número de elementos. Si era un array común, si hacíamos array.length y nos lo devolvía. Si es un ArrayList, tiene un método asociado que es este size, que nos dice el tamaño o la cantidad de elementos de ese vector, ¿ok? Ojo con eso, que los pueden llegar a confundir ahí. ¿Qué más? Esta instrucción de add es medio tramposa a veces, porque si vos le pasás simplemente el add, añade el valor, pero al final de la lista, ¿ok? Pero si vos le pasás el índice, es decir, vos le decís en la posición 3, quiero que me pongas este valor, lo mete ahí y desplaza todo para la derecha, ¿ok? Ojo con esto, pruébenlo y hagan un print de la nueva lista y vean cómo va quedando, ¿ok? Ahí van a poder entender bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estos métodos simplemente probarlos y ver que retornen lo que nos piden ahí, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Dentro de esto nos pueden llegar a tomar algunas cosas con las array bidimensionales. Acá más que nada, siempre que tenemos ejercicios con matrices o con arreglos simples, unidimensionales, lo importante es que entender bien esto de la posición, digamos, del índice. ¿Por qué? Cuando lo hacemos con array unidimensionales, empiezan contando desde 0 hasta el final de la lista, ¿ok? Pero cuando empezamos a hacerlo con array bidimensionales, ya no solamente tenemos filas, sino también tenemos columnas, y son dos los índices que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, fíjense y estén bien atentos a que cuando les digan cuál es el elemento que está guardado en tal posición y les pasen los índices, sea exactamente eso. Acá funciona lo mismo, igual. Ustedes tienen filas, así, filas que van de forma horizontal, y columnas que van de forma vertical, ¿ok? Pero siempre empieza contando desde cero. Acá hagan de cuenta que hay un 0, 1, 2, 3, 4, y acá va a haber un 0, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces si le dicen, ¿cuál es el elemento que está en la fila 4, columna 3? Van 0, 1, 2, 3 y 4, y acá está el elemento de todos estos podrían ser posibles elementos de la fila 4, y acá tenemos 0, 1, 2 y 3 para la columna 3, ¿ok? Ojo con eso porque cuando tenemos ejercicios con matrices, por ahí, no sé, a mí me pasa que confundí y pensé que empiezan a contar desde 1. No, empiezan desde 0 igual que los arreglos comunes, ¿ok? Ojo ahí. Lo mismo pueden llegar a ponerle esto, ven, matriz en tal posición un valor, y le digan cuál es la salida. Y acá, en vez de salir esto como una de las soluciones, esto salga corrido un poquito para arriba, un poquito para los costados, y tengan que escoger bien cuál es la posición de la nueva matriz. ¿Ok? Atentos ahí, van a tener que estar muy atentos. ¿Qué más tenemos acá? Las formas de recorrer la matriz. No creo que les lleguen a tomar esta parte, pero por las dudas, acá lo que nos decían era
había dos formas. Una, ir viendo todas las por filas y columnas, donde vos sacás todos los valores de las columnas y después vas saltando de fila en fila, o al revés, vas sacando todos los valores de cada fila y vas saltando de columna en columna, ¿ok? Esto, así como lo tienen, si quieren ya ténganlo en algún archivito ya para correr directamente, donde ustedes tengan el método este y lo puedan ejecutar para ver cómo funciona, ¿ok? Si ya tienen esto, después van a tener que cambiar, por ejemplo, acá el tamaño simplemente de la matriz que le den para correr y si es que hay que añadir o no un elemento en tal posición. Y después ven qué es lo que saca al final. Uno de los compañeros había pasado, no sé si se acuerdan, el, este ejercicio donde lo imprimía mejor, digamos, lo imprimía con forma de matriz. No sé si lo tienen y si no, háganme acordar y se los mando por el Discord. Yo creo que se los mandé por el Discord o se los mandé incluso por el chat, que lo había pasado uno de los compañeros para poder imprimir mejor esto. Porque si lo hacíamos así, esto no iba sacando los elementos estos de acá, así, 0, 0, 0, 0, uno debajo del otro. Nosotros lo queremos ver con forma de matriz, ¿ok? Entonces, uno de los compañeros había pasado eso. Al revés, por columnas y filas, y luego teníamos esto acerca de los métodos, ¿ok? Que es muy importante aquí en los métodos, que así como a la hora de resolver algoritmos teníamos una forma, es decir, una forma rigurosa y sistemática, cuando hagamos métodos también tiene que funcionar igual, ¿ok? Cuando creemos un método, tenemos que tener en la cabeza esto que está acá, ¿ok? Definir bien cuál van a ser mis entradas, cuál va a ser el proceso, las instrucciones que tienen que correr al medio, y si tiene o no que devolver algo, retornar algo, ¿ok? Ahora, cada uno de estos ejercicios que nos pasen o que nos hagan hacer, van a hacer tener una complejidad grande. Y nosotros agarramos las funciones y separamos el problema grande en pequeños problemitas chiquitos que pueden ser resueltos de forma aislada, ¿ok? Entonces, si yo defino bien cuáles van a ser mis entradas, luego no voy a tener problema a la hora de hacer las instrucciones o el proceso porque no me va a faltar nada y voy a poder entregar bien mi resultado. ¿Ok? Tengan en la cabeza eso y van a poder hacer funciones sin problema. ¿Por qué? ¿Qué tipo de ejercicios pueden salir acá? Primero decirle, mira, dada estas entradas y para obtener esta salida, ¿cuál podría ser una posible función? ¿Ok? Por ejemplo, para sumar dos números, ¿cuál podría ser una posible función? Y les muestren tres ejemplos así. Entonces ustedes van a tener que escoger uno. ¿Qué es importante diferenciar? Que, que puede pasar, cuáles son funciones, es decir, los que retornan un valor, existe una salida, y los que son procedimientos, es decir, van a hacer un proceso, pero nunca van a entregar una salida, ¿ok? Cuando utilizan el return acá, es porque pueden sacar algo van a devolver algo y nosotros lo podemos almacenar o en una variable o podemos utilizarlo en alguna parte de nuestro programa principal para hacer evaluación o para sacarlo por consola, para hacer cualquier tipo de cosa con esa variable. ¿Ok? ¿Cómo lo diferenciamos? Más precisamente, por ejemplo, de la siguiente manera. Puede llegar a haber una trampita acá diciendo, mira, ¿cuál sería una función para la suma de números? Y tengan lo mismo, simplemente que acá le pongan el void. En vez de ponerle el tipo de dato que va a sacar o que va a retornar, le pongan el void. ¿Ok? Y ya sabemos que eso es un procedimiento, no tienen un return. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, si retorna un valor, la sentencia es public static, y ayer me habían pedido, por eso acá les busqué esto. Por aquí está. Ahí está. Esto acerca de los métodos estáticos, que... Uy, es gigante. Ahí está. Este static creo que me habían preguntado ayer, entonces les busqué algo acerca de qué es exactamente o para qué funciona ese static con algunos ejemplos. Bien. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando retornen un valor, tengan el tipo de dato del valor que van a retornar y cuando sean un procedimiento, la palabra reservada void, aquí. Bien. Lo mismo, puede ser que les digan otros ejemplos donde a esta función le falta algo para poder entregar tal salida. Modifíquela o cuál sería una posible modificación. ¿Ok?
Entonces leen la función, la corren en su Eclipse, tal cual a la función como se la pasaron, y ahí le van agregando cosas, ¿ok? Y después van a tener que elegir entre las opciones cuáles serían los agregados para obtener la salida final. Bueno, esto es bastante teórico, la parte esta de acá, de los parámetros actuales y los parámetros formales, ¿bien? Algunos los llamaban los parámetros actuales, y son las variables que son enviadas a los métodos, es decir, por ejemplo acá, opción, ¿ven? Aquí, es un parámetro actual, y un parámetro formal son las declaradas en el método creado, es decir, esta opción que está acá, OPC sería un parámetro actual, ¿ven? Es algo que va a ser enviado al método. Y un parámetro formal sería esta opción que está creado dentro del método. Bien, es por si lo tienen que diferenciar, eso puede ser una pregunta teórica más que nada. Lo mismo acá, ¿se puede utilizar un void con un método que retorne un valor? No, se utiliza el tipo de dato y así. ¿Bien? Más teóricas esas preguntas. Esto lo mismo. Y acá, bueno, teníamos algunos tipos de métodos. ¿Qué es lo importante de estos métodos de ordenamiento? Que entiendan el principio básico, digamos, del funcionamiento. Pueden ser que les muestren lo siguiente. Mira, estos son los pasos para hacer el método de selección, ¿verdad? Buscar el mínimo, intercambiar con el primero, buscar el mínimo del resto de la lista, intercambiar con el segundo y así sucesivamente. Bueno, esto así, como lo vemos acá, les pueden preguntar, dado estos pasos, ¿son del método de selección, del método de burbuja o del método de inserción? ¿Ok? Y ustedes van a tener que elegir. Puede haber otra pregunta como, eh, ¿con cuál es más sencillo o con cuál es más fácil hacer este tipo de ordenamiento? Y van a tener que depender. ¿Qué es lo que yo les digo? Cuando sea el método de burbuja, puede ser que sea más... ¿dónde está? Perdón, este no. La mayoría tienen más o menos el mismo costo. Cuando hagan la parte esta de búsqueda, ¿ok? Tienen la búsqueda normal, como hacemos nosotros, que recorremos todo un arreglo y le decimos si cada valor es igual al que yo estoy buscando o no. ¿Bien? Y después la búsqueda binaria, donde con un array que está ordenado, es decir, con números ordenados, agarra y se va a la mitad de la posición, es decir, acá al número 8 y dice, ¿es mayor o menor lo que estoy buscando que el número donde estoy parado? Si es mayor, elige de un lado, si es menor, elige del otro. Entonces, se llama búsqueda binaria porque siempre se queda con una mitad, digamos, con una parte de de la mitad de lo que está buscando en total, ¿ok? El método de búsqueda binaria siempre se utiliza con array ordenado. Esto tienen que estar atentos ahí porque es importante, digamos, que sepan eso. No se podría hacer una búsqueda binaria con un array desordenado, ¿ok? Lo mismo, copien esto y después lo siguen viendo y lo prueban. Ya lo hemos visto, así que no hay problemas con esto. ¿Qué más? Ya empezamos a ver la parte de herencia. Esto es bastante práctico, por eso le di mucho más énfasis a la parte uno. De ahí van a sacar la mayoría de los ejercicios. Y en la parte de programación orientada a objetos puede haber muchas cosas prácticas, ¿bien? Y muchas cosas de este estilo práctico que vamos a tener que resolver. El concepto ya lo tenemos más o menos claro, algunas ventajas, esto no le van a preguntar. ¿Qué más? Eh, Bueno, esto acerca de que si, por ejemplo, un atributo, si le dicen Pancho, 4 años, color de pelo y lo que sea, puede ser un método, o si comer puede ser un atributo dentro de un objeto, ahí puede haber un tipo de problema. Por ejemplo, que le manden una cosa así, donde le digan, dado los siguientes tipos, por ejemplo, animal, perro, esto y comer, ¿cómo sería el orden? Clase, objeto, atributo, método, o si no, se los ponen desordenado y van a tener que ver ustedes cuál le definieron primero y cuál después, ¿ok? Bueno, acá algunas cosas acerca de la programación estructurada y de la programación orientada a objetos, mucha teoría. Lo mismo esto es puramente teórico, pero a ver dónde podría haber algún problema acá.
Bueno, acá en esto de definir, digamos, las cantidades de atributos para una clase, también puede decirle dado cierta clase. Fíjense que los atributos siempre tengan el tipo de dato correspondiente, si son listas que tengan el tipo de dato que va a guardar esa lista, y así. Eh, ¿Qué más? Los atributos, algunas cosas acerca de las clases. Estos de los modificadores de acceso también les pueden llegar a preguntar. Habíamos visto que el public, esto dice, el método del atributo es accesible para cualquiera. Nosotros lo podíamos correr directamente desde otro archivo, por ejemplo, llamando acá a persona.nombre directamente. Cuando le poníamos el private, teníamos que hacer un método de acceso, como el getter, para decir persona.getNombre y recién lo podíamos traer desde otro archivo. Y el protected es simplemente se va a poder utilizar dentro de la definición de la clase y todas las subclases. Nada que no sea eso va a poder acceder a mis métodos o atributos, ¿bien? De la clase padre. Es para que solamente la clase, es como encapsularlo mucho más, para que solamente la clase y todo lo que vaya por debajo de ella pueda acceder a ciertos atributos y métodos, y nada porque esté por fuera, ¿ok? Los constructores aquí, bueno, fíjense acá que puede haber una trampita que les pongan una cierta cantidad de constructores, de atributos para los constructores, y después cuando intenten instanciarlo le pongan otros o en diferente orden, ¿ok? Ojo ahí con eso. ¿Qué más? La palabra clave esta this era para hacer referencia al mismo objeto donde yo estoy parado, y la palabra super habíamos visto que era para una clase superior a la que estoy parado, ¿ok? A la que estoy definiendo en ese momento. Los tres tipos de constructores, acá le pueden decir que, no sé, qué tipo de constructor es este, y le manden uno del tipo de copia y le pregunten si es un común. Es más que nada para estar atento a estas cosas, ¿ok? Fíjense siempre que si definen o si tienen en algún lugar el ejemplo para definir el constructor de una clase, cuando vayan a instanciarlo tengan la misma cantidad de atributos. Acá le pueden hacer un constructor con 4 atributos y mandarle 3 para confundirlos ahí. ¿Bien? Esta parte de instanciar lo mismo y vamos a ir un poco más adelante, cosa de que lleguemos a ver hasta al final. Pero sí, como le digo, esta parte de programación orientada a objetos es bastante teórica, y no van a tener muchas preguntas teóricas en sí, van a ser mucho más prácticas. Bueno, esto de los métodos de acceso, fíjense que siempre estén bien escritos, que haya métodos de acceso para cada atributo, que no aparezca un método de acceso de la nada, digamos. O sea, no existe la variable peso y acá me diga get peso y set peso, digamos así, ¿ok? Siempre que esté en la cantidad de atributos, coincida con la cantidad de métodos de acceso. ¿Qué más? Bueno, esto teníamos, bueno, los parámetros y los argumentos. Acá había una pequeña diferenciación, digamos. Esto sí es teórico. Nos piden, dice, los parámetros definen la cantidad y el tipo de datos de los valores que recibe un método para su ejecución. ¿Ok? Es decir, son los valores que ustedes definen dentro del constructor. Estos son los parámetros. Ahora, cuando ustedes llamen, cuando ustedes instancien a la clase persona, le van a pasar argumentos en esas posiciones, ¿ok? En nombre Baidenso, en apellido Juárez y en edad 21. Eso van a ser los argumentos, ¿ok? Lo mismo acá, los métodos dentro de clases eran iguales que los métodos de Java directamente, donde teníamos los que retornaban un valor y los que hacían un procedimiento, ¿bien? Se van a diferenciar por que algunos van a tener el tipo de datos que van a retornar y otros la palabra reservada void únicamente. ¿Ok? ¿Qué más? Esto de la sobrecarga de métodos, cuando teníamos el método con el mismo nombre, pero definidos con diferente cantidad de parámetros acá. ¿Ok? Es decir, de acuerdo a la cantidad de argumentos que yo le pase, cuando lo llame al método, voy a ir por un camino o por otro, digamos. O puedo ocupar este o puedo ocupar este cuando lo llame a sumar. Ya sea que le pase 2 números o le pase 3 números. ¿Bien? Ahí también puede haber alguna confusión, digamos, porque le definen este y le pasan uno con 3 y te tendría que ir por este camino y ya cambia la cosa, ¿ok?
Bueno, esto es acerca de cómo instanciar los objetos. Esto era simplemente, siempre tiene que estar el nombre de la clase, el identificador o el nombre del objeto. Igual, la palabra reservada new, el nombre del constructor y los parámetros con los que yo, bueno, los argumentos acá con los que voy a instanciar a esa clase, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, estos eran más ejemplos acerca de cómo instanciar y cómo utilizar los métodos. Esto era simplemente, yo una vez que ya había instanciado a mi persona, le tendría que decir persona, punto, y el nombre del método, digamos. Get edad, get apellido, mostrar, lo que sea, punto, y el nombre ese. ¿Bien? Bueno, esto del encapsulamiento hablaba acerca de que no íbamos a acceder directamente a los valores de los atributos, sino que íbamos a tener los getters y setters, estos métodos de acceso para poder modificar o obtener los valores de esos atributos. ¿Ok? Lo mismo acá, había un ejemplo más, y bueno, hasta ahí llegaba esta parte. Voy a ver si podemos ver algo de la parte de herencia. De todas formas, nos quedan todavía la clase del jueves para hacer un repaso más en la parte práctica, y ahí ya estarían listos para poder rendir. ¿Ok? A ver, aquí, bueno, en la parte de herencia y polimorfismo, lo mismo. ¿Qué tienen que tener en la cabeza cuando vayan a hacer esto de herencia y polimorfismo? Y lo más importante, o lo que yo creo que es más importante, es esto. La herencia realiza la relación esta de es un, ¿ok? Si vamos al ejemplo que sigue, acá profesor nos dice, profesor es un empleado y empleado es una persona, ¿ok? Del otro lado, alumno es una persona. Esta relación de es un está eh, muy vinculada también a es un, pero no deja de ser tal cosa. Por ejemplo, un alumno es una persona, o un alumno puede ser un alumno, es una persona, pero una persona puede ser una persona sin ser un alumno, ¿ok? Un alumno no puede ser un alumno sin ser una persona. Por eso siempre desde abajo, o de la parte más inferior de estos organigramas hacia la parte superior, siempre va esta relación de es un empleado y un profesor no puede ser un profesor sin ser un empleado acá, un empleado no puede ser un empleado sin ser una persona y así, ¿ok? En cambio, una persona sí puede ser persona sin ser empleado o sin necesariamente ser un alumno, ¿ok? Tengan en la cabeza esta palabrita de es un y van a poder definir bien. Porque capaz que le dicen lo siguiente, le mandan estas 5 palabras y le dicen cómo podría ser un posible organigrama para esto. Y definan al empleado acá arriba, a la persona por acá abajo, al alumno por el otro lado y así, ¿ven? Entonces siempre agarren y digan, profesor es un, ¿qué? Bueno, es un empleado en este caso. Empleado es una persona y así van definiendo los niveles. Puede pasar eso, aunque le den varias palabras así separadas y le digan cómo tendría que ser el organigrama ese, ¿ok? Bueno, esta es la escritura de métodos. Creo, ¿qué más tenemos? Bueno, lo del constructor, que podrían indicarlo no explícitamente. Acá ya saben que si no lo ponen, la palabra reservada super hace referencia a una clase por encima de ustedes, ¿ok? O donde están parados en ese momento definiendo la clase. Esto puede estar de forma explícita o implícita. Si lo hacían de forma implícita, ustedes van a tener que poner a mano los argumentos. Y si no, simplemente los llaman al constructor de la clase superior con los argumentos esos, ¿bien? Más los argumentos propios de la clase en la que están parados. Aquí super, como vemos, también puede llamar tanto a métodos, como un método que es un constructor, como métodos particulares, con el super punto y el nombre de la clase superior. ¿Ok? Y polimorfismo era una definición que teníamos para decir que diferentes objetos o diferentes clases se pueden comportar de distintas maneras con el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir esto del mismo mensaje? Puede haber un método acá que se llame saludar, que esté definido tanto para el estudiante como para la persona, como para el profesor. De acuerdo a quién es, podríamos decirlo, lo va a hacer de una forma o de otra. Fíjense, si vamos más adelante en los ejemplos, la clase persona tiene el método saludar que simplemente imprime hola, ¿ok? Ahora,
Cuando yo llamo a alumno o cuando yo instancio al profesor, ya dice hola soy un alumno y hola soy un profesor en la clase saludar, ¿ok? En el método este de saludar. ¿Qué es importante? Si yo instancio un estudiante y está definido el método ese, lo sobrescribe al de la persona. Es decir, ustedes saben que todo se hereda, digamos, tanto atributos como métodos de las clases padres se heredan hacia las clases hijos, ¿ok? Entonces, en este caso, heredaría el método saludar y si no está escrito en estudiante, lo va a utilizar a este. Pero si está escrito o está explícito, digamos, ahí en estudiante el método ese, lo va a sobreescribir y lo reemplaza al que hereda. ¿Ok? Eso lo hemos visto con un ejemplo, así que creo que estamos bien ahí. ¿Qué más? Bueno, las ventajas estas, no creo que le pregunten acerca de eso. ¿Qué más? Ah, y bueno, esto sí era muy importante, los objetos dentro de otros objetos, ¿ok? Habíamos hecho el ejemplo este tal cual, definiendo la clase mascota y diciéndole que iba a tener ciertos atributos y algunos métodos, ¿ok? Y a eso lo poníamos dentro de un atributo de otra clase, ¿ok? Dentro de otro objeto. O sea que estábamos utilizando un objeto como atributo de otro. ¿Qué ventajas tiene esto? Les hago la misma analogía que hice ayer. Tenemos, al principio nosotros definíamos los atributos como tipos de datos primitivos. En este caso pueden ser enteros, booleanos, le poníamos los valores que nosotros creíamos que podían corresponder. Utilizamos a veces las clases string, pero eran tipo de dato y valor, y podían almacenar hasta un valor, ¿verdad? Luego fuimos un poquito más y creamos también algunos atributos como listas o como arrays. Entonces podíamos meter ahí más de un valor del mismo tipo. Y ya se nos expandió un poquito más la cantidad de atributos. Después cambiamos ese paradigma y fuimos a programación orientada a objetos y vemos que podemos utilizar a los objetos como atributos de otros objetos. ¿Qué ventajas tiene? Que yo si tengo un objeto como atributo, estoy teniendo todos los atributos de ese objeto más todos los métodos. Es decir, yo cuando tengo acá a mascota, tengo todas las características de mascotas más el comportamiento de mascota como un atributo de persona. ¿Ok? Así que eso es muy bueno cuando se definen objetos dentro de otros para tenerlo lo más claro posible. Bien. Hasta esta parte habíamos llegado con todo lo que era teoría y hicimos un repaso rápido acerca de toda esta parte. Bien, para la clase del jueves tengo pensado que, bueno, primero va a ser como un pequeño examen simulacro entre nosotros utilizando el Kahoot. Bien, y lo estoy preparando todavía, espero llegar. Y un examen simulacro entre nosotros utilizando el Kahoot, donde todos entran. Si, no sé si la mayoría tiene el celular más la computadora, porque yo voy a poner, por ejemplo, desde la computadora y ustedes van a tener que escoger de su celular las opciones. ¿Ok? Se hace todo así como muy en vivo, digamos, real. Primero eso, y después estaría bueno que para la semana que viene, perdón, para el jueves, perdón, si tienen algunas dudas, ya sea de teoría o de práctica, que traigan esas dudas, así las resolvemos, ¿ok? Yo voy a preparar algo para el jueves, con la parte esta de teoría, más el examen, este simulacro, como yo les digo, pero sí estaría bueno que ustedes también preparen algunas dudas y que cualquier cosa que les quede, los tengan, ¿ok? Las preguntas que yo les voy a poner van a ser las posibles preguntas, o sea, no las posibles preguntas del examen, sino unas preguntas que fueron tomadas así, recabadas de exámenes, pero no las mismas, ¿ok? Pero nos va a servir mucho para practicar y para ver cómo estamos. ¿Bien? Así que bueno, no sé si quedó alguna duda acerca de lo. Vimos todo el repaso del módulo 1 y módulo 2 así, a las chapas, y ahora la idea es que vayamos a hacer la parte práctica el jueves, ¿ok? Aparte nos tiene que quedar tiempo para ver esto del Kahoot, así que, y hacer como el mini examen. Así que bueno, eh, díganme si hay dudas, y si no hay dudas, ya estaríamos liberados, digamos, para poder ir a almorzar o lo que sea que quieran hacer ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron esta parte, digamos? Mm,
Fue como un repaso muy rápido acerca de todo lo que vimos en estos dos módulos, ¿verdad? De 10. Buenísimo. Entonces, ya cuando estemos en la práctica, ahí sí, ahí seguramente van a salir varias dudas y vamos a tener que resolver algunas cosas. Así que de 10. El resto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, bien, voy a pedir entonces, así la suben también lo más antes posible. Yo también la voy a subir ahora apenas la termine. Y bueno, entonces, en la teoría, bien. En la teoría sí es lectura y simplemente tener los conceptos claros. Ahí en la práctica sí vamos a tener que estar bien atentos. Ahí ya cuando hagamos la clase esta de la práctica van a ver que estos truquitos o estas cositas que yo les decía son comunes, digamos, a todos los exámenes y están ahí, ¿ok? Así que, bueno, entonces estamos bien. Si no hay dudas, buenísimo. De 10 Beatriz. Eh, Genial. Entonces, si no hay dudas, estamos listos. Yo voy a preparar entonces este simulacro de examen para nosotros ahí en el Kahoot. Y bueno, nos estamos viendo entonces el día jueves, ¿ok? Para repasar algo acerca de la práctica. Si ustedes tienen, mándenme también por ahí por Discord, por WhatsApp, por donde les quede más cómodo, sus dudas, sus consultas, así yo las preparo también con tiempo, ¿ok? Así que bueno, saludos a todos y espero que tengan un lindo día. Todavía estamos a tiempo de hacer algunos repasos y esas cosas, así que no se preocupen, les va a ir muy bien el examen. Ok. Nos vemos el jueves entonces, que anden muy bien. Saludos a todos. Buenísimo, buenísimo. Que tengan un lindo día. Nos estamos viendo.